Bien, la teoría cuántica de campos, sí, como les venía comentando, básicamente está fundamentada en la mecánica cuántica como tal, sí, la relatividad especial. Y esos son los pilares, digamos, del curso que vamos a tratar. Bien, esos son los dos pilares, mecánica cuántica y relatividad especial. Estas teorías como tal, las teorías cuánticas de campos, no hay una sola teoría cuántica de campos, hay, digamos, varias teorías cuánticas de campos. Este es el comienzo de. Y entre esto, pues, podría decir inclusive que se basa también, o está basada en un principio llamado de localidad. ¿Y esto es por qué? Porque básicamente las interacciones se realizan en un punto específico del espacio-tiempo, ¿sí? Un proceso de, por ejemplo, una dispersión de electrón-electrón, dos electrones que se dispersan, básicamente, un proceso de scattering. La interacción ocurre precisamente en un solo punto del espacio-tiempo. Y por eso cuando escribamos una expresión para describir este proceso, tendrá que describirse en función de ese único punto del espacio-tiempo. Poco a poco les voy a ir comentando sobre estas cosas, ¿eh? Solamente quería ilustrar lo que era localidad. En realidad, básicamente esto. Las interacciones se realizan en puntos específicos del espacio-tiempo. Obviamente, el principio de incertidumbre nos da cierta libertad de que ocurran cosas aquí en estos procesos, como por ejemplo la aparición de partículas llamadas virtuales que aparecen del vacío cuántico. Esto es algo, son cosas nuevas que aparecen en la teoría como tal. Mecánica cuántica, ustedes jamás han escuchado que pueda aparecer alguna partícula del vacío cuántico como tal, sin ninguna, es decir, sin perturbar el vacío. Me refiero al propio vacío que en determinado momento fluctúe alguna partícula, es decir, aparezca alguna partícula. Eso jamás lo han escuchado en mecánica cuántica. ¿Sí? El, si bien la mecánica cuántica se realiza en el espacio de Hilbert, ¿sí? Es el espacio natural donde estudiamos la mecánica cuántica. ¿Y qué es un espacio de Hilbert? Básicamente es un espacio vectorial, ¿sí? En el cual se define un producto interno. Y ese producto interno normalmente lo pueden ver más o menos de esta manera, ¿cierto? En la notación de los Bra y los Ketz, más o menos de esto de aquí. Cuando veamos el repaso de mecánica cuántica, les voy a comentar más sobre esto. Obviamente quería ilustrar que en la mecánica cuántica los vectores de estado, esas funciones de onda, ¿sí? Que es básicamente un vector de estado proyectado sobre las coordenadas, es una función de onda. Estos objetos de aquí viven en un espacio de una naturaleza vectorial, con todas las propiedades que ustedes conocen de un espacio vectorial. Bien. En lo que es teoría cuántica de campos, ya no podemos tener espacios de Hilbert solamente, uno solo. ¿Por qué? Porque estos espacios de Hilbert, desde el punto de vista de la teoría cuántica de campos, van a ser espacios de una sola partícula, ¿sí? Y realmente la teoría cuántica de campos vive, o los objetos de la teoría, viven en un espacio llamado espacio de foco, el espacio de estados de foco. Y este espacio de estados, hay una relación evidentemente entre el espacio de Fock y el espacio de Hilbert, y lo queremos ver más o menos sería de esta forma. Es una suma de espacios de Hilbert, ¿sí? Es una suma básicamente suma directa de espacios de Hilbert, un espacio de cero partículas, de una partícula, de dos y así. Y sin un tamaño definido de espacio de partículas. Esto es lo que se conoce como el espacio de multipartículas. Eso también les voy a explicar poco a poco. Bien, les puedo comentar brevemente algunos hechos históricos. La teoría cuántica de campos como tal
Recuerden que la mecánica cuántica data de los años 20, más o menos obviamente no el inicio, sino el establecimiento de la ecuación de onda, de la mecánica ondulatoria de Schrödinger. Aproximadamente está en el año 26. Y recuerden que en 1905 Einstein publicó un artículo sobre bueno, que da inicio a la relatividad especial. Entonces, el año que aparece la mecánica cuántica no relativista, evidentemente se disponía de las herramientas para tratar la relatividad especial. Ya se conocía ya un avance de 20 años, o ya se conocía bastante bien. Y obviamente que inmediatamente la gente comenzó a trabajar en lo siguiente, en lo que era la mecánica cuántica relativista, utilizando evidentemente los métodos y todo lo que se conocía de la mecánica cuántica. Así fue como inicia todo. Entonces, la teoría cuántica de campos lleva en desarrollo aproximadamente desde el establecimiento de la mecánica cuántica, podemos decir pertenece a la década de los años, mediados de la década de los años 20 en adelante. ¿Sí? Más o menos se ha desarrollado en un lapso de quizás 20 años, los principios básicos menos inclusive. ¿Sí? Hay muchas cosas que siempre quedan abiertas, que se van solucionando a lo largo de los años. Muy bien. La teoría cuántica una pregunta que de repente es natural, la teoría cuántica de campos, se podrían preguntar si es una teoría de la mecánica cuántica relativista solamente, y bueno, la respuesta es no, no solamente es mecánica cuántica relativista. ¿Por qué? Porque una teoría mecánica cuántica relativista, que lo que hace básicamente es transformar estas ecuaciones no relativistas en relativistas mediante las transformaciones de Lorentz. Bueno, básicamente tendríamos que estudiar vectores de estado que viven en espacios de Hilbert. ¿Sí? Y esto de aquí, estos objetos seguirían viviendo en espacios de Hilbert. Sin embargo, como les comentaba, en teoría cuántica de campos, lo nuevo es que van a emerger partículas del vacío cuántico. Y eso da la luz de la teoría cuántica, bueno, no es posible. Entonces, sería parte de la mecánica cuántica relativista, pero hay que agregarle aquí un espacio de multipartículas, o el espacio de Fock. O sea, si ponemos la teoría en este espacio, básicamente estamos construyendo y le agregamos este principio de aquí de localidad. Decimos que todas nuestras interacciones ocurren en un punto específico del espacio-tiempo. Prácticamente desarrollamos lo que es la teoría cuántica de campos. O sea, no es suficiente solamente implementar la relatividad en mecánica cuántica. ¿Sí? Cuando veamos la construcción del campo escalar clásico, ¿sí? Ahí más o menos les comentaré estos pasos históricos que hicieron aquí. Cuando se trabajó con la ecuación de Schrödinger, se intentó esa ecuación ponerla en términos relativistas, que es más o menos sencillo. Recuerden que básicamente la ecuación de Schrödinger es esta de acá. Este hamiltoniano básicamente lo podemos ver no relativistamente como p cuadrado sobre 2m. Y esto por los métodos que ustedes vieron en un curso de física, no sé, vieron quizás un curso tipo física moderna o algo parecido, vieron relatividad especial y les dijeron que este término cinético se puede transformar, ¿no? Un término apropiado en relatividad especial. Algo similar se hicieron. En este caso se puede utilizar, no sé, de repente una relación relativista de este tipo, donde p cuadrado es igual a m cuadrado, y esta ecuación la podemos transformar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos el primer campo clásico, que es el campo escalar. De momento solamente estoy hablando de cosas muy generales. ¿Sí? Y bien, en todo lo que he ido hablando, hay algo que he mantenido, que es el término campo. ¿Sí? Que es un campo clásico y que es un campo cuántico. ¿Bien? Entonces hay que
hacer una descripción de esos conceptos elementales por ser la primera clase. Bien. La idea de campo clásico como tal ya la tenemos del electromagnetismo. Hemos trabajado mucho con este campo, con un ejemplo de un campo clásico, el campo electromagnético, y con esto ya se ha trabajado, ustedes han visto en el pregrado, en el posgrado, inclusive me parece que han tenido que revisarlo nuevamente. Sí. ¿Y qué era básicamente este campo? Bueno, si lo denotamos este campo clásico, voy a colocar el campo clásico. Voy a colocar acá un campo clásico general, ¿sí? Que lo vamos a poner en función del tiempo y de las coordenadas espaciales. A este campo clásico básicamente es una función de espacio-tiempo, como está ahí, pero tiene una propiedad, obviamente, que puede tomar valores, ¿sí? Este campo puede tomar valores que son escalares, podrá tomar valores, podrá ser vector como función, podrá ser de naturaleza vectorial, o en general podrá ser un objeto tensorial como objeto. Algo que es distinto a estos objetos, el objeto más general es este de aquí, que es un objeto tensorial, obviamente abarca lo vectorial y lo escalar matemáticamente. Y hay un objeto más que es de diferente naturaleza que el tensorial, y me refiero de lo que se conoce como el objeto espinorial. Si es la primera vez que lo escuchan, bueno, los espinores justamente van a aparecer en el establecimiento de la primera ecuación relativista, que es una extensión de la ecuación de Schrödinger para estudiar partículas de espino en medio. La primera ecuación satisfactoria fue la ecuación de Dirac, y justamente los objetos que describe esa teoría, precisamente, se les llama espinores. Cuando ustedes en mecánica cuántica de repente trataron todo el tiempo con sistemas de una sola partícula, analizaron al electrón y a todas las interacciones que podrían haber, no sé, en el átomo se modelaron de diferente manera, utilizaron quizás algún potencial electromagnético, y ahí toda la historia que tiene la mecánica cuántica. Esos objetos descritos en la teoría cuántica poseían spin, ¿sí? Que era una propiedad que aparecía recién a nivel cuántico. Esa propiedad del spin de las partículas, inclusive con este experimento famoso de Stern-Gerlach, se da cuenta que aplicando campos magnéticos las partículas o bien se desviaban hacia una dirección o bien en dirección contraria, ¿no? Básicamente es el acople de este spin con el campo magnético. Toda esta historia ya la conocen. Pero ¿qué sucedía lo particular en la mecánica cuántica? Que cada vez que ustedes querían poner su función de onda, colocaban sus coordenadas y adicionalmente ustedes multiplicaban aquí por una función de spin. Básicamente así describían de forma completa una partícula, ¿no? Un electrón, por ejemplo, utilizaban su función de onda y su spin. Pero esta función no provenía como una solución de la ecuación, sino que ustedes directamente la ponían a mano. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas para un físico teórico mm, básicamente no es una explicación suficiente a las cosas. Nosotros queremos entender de dónde proviene todo, hasta los últimos orígenes de cada cosa o cada fenómeno que se puede observar. El spin es una propiedad que se logró ver en el laboratorio, básicamente, a través de un experimento, pero en términos de ecuaciones, mm, no veíamos dónde aparecía de forma natural. Cuando se implementa la relatividad especial en la mecánica cuántica, precisamente, y de forma lo hace Dirac, precisamente, de forma satisfactoria, se dan cuenta que aparecen objetos llamados objetos espinoriales. Y estos objetos, en su propia naturaleza, llevan spin. Ya no hay que colocar alguna función a mano para describir el spin, sino que está dentro de la propia ecuación como solución. Entonces, pueden ir viendo como una teoría mayor
como es la teoría cuántica de campo, nos ayuda a solucionar algunos, quizás, no inconvenientes, sino que nos va despejando un poco más o nos da un mejor panorama de la física. ¿Sí? Bien. Entonces, yo les he comentado acá bastante que un campo clásico vectorial vendría a ser el campo electromagnético, por ejemplo. Este es el campo electromagnético, es un ejemplo. ¿Y cuáles son las propiedades que tenían estos campos? ¿Sí? Bueno, para empezar, si regresamos un poco en el tiempo y vemos la naturaleza de estos campos, como aquellos encargados de transmitir las interacciones, por ejemplo, dentro del punto de vista de Newton, por ejemplo, una fuerza es una acción instantánea como tal. Fíjense cómo hemos ido de hablar de partículas como tal y ahora estoy hablando de las interacciones entre ellas. Vale, básicamente en una teoría física podemos describirlo a través de partículas más interacciones. Entonces nosotros tenemos que entender ambas cosas, tanto las partículas como las interacciones. Estas interacciones son lo que comúnmente se habla de las llamadas fuerzas, ¿no? Conocemos algunas de ellas, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, tenemos la fuerza electromagnética. ¿Qué otra fuerza hay? ¿Conocen otra fuerza aparte de estas? La nuclear. Ujú. Muy fuerte. Dentro del, claro, justamente al nivel, a esas pequeñas distancias del orden del tamaño de los núcleos, aparecen dos fuerzas. Una es la fuerza débil, que normalmente aparece en los decaimientos, ¿sí? Y la otra es la fuerza nuclear fuerte, ¿no? O la fuerza fuerte. Sí, preguntas y en cualquier momento interrumpan y pregunten, por favor, o aclaren cualquier cosa, cosa que así se hace mejor las discusiones, ¿sí? Las clases no son unilaterales, siempre pueden interrumpirme. Y siéntanse libres de interrumpir cada que tengan alguna consulta. Bien, en esta imagen entonces, de las teorías clásicas, aquí vemos a Newton con la idea de fuerza, que es como nosotros hemos empezado a estudiar la física. Siempre hemos hablado de fuerza, que existe una acción instantánea, ¿sí? Que ocurre cuando que actúan fuerzas sobre los cuerpos. Por ejemplo, la fuerza gravitatoria es como una fuerza de tipo atractiva. Un cuerpo muy masivos tienen una fuerza muchísimo mayor, ¿no? Eso es lo que sabíamos. Pero la acción es de manera instantánea. Bien, ¿qué sucede con la fuerza electromagnética como tal? Aquí esta fuerza emerge básicamente en las partículas cargadas. Acá tendrá una partícula cargada positivamente y otra negativamente, y aquí inmediatamente surge una fuerza que le conocemos como fuerza eléctrica en este caso, ¿no? Bien, esta fuerza electromagnética, dentro del punto de vista de los campos clásicos, nosotros podríamos decir que en el medio, ¿sí? Existe precisamente este objeto de aquí, que es el encargado de transmitir la fuerza electromagnética, que es este objeto que he puesto como a supermu, que es el campo, que es el cuadripotencial, ¿verdad? Precisamente la fuerza eléctrica la podríamos describir a través de este potencial. Los campos eléctricos y magnéticos, es decir, se derivan a partir de este cuadripotencial, emergen del cuadripotencial. Entonces, la naturaleza de la fuerza electromagnética no es no es tanto así como una acción a distancia, ¿sí? Sino que es como
que entre estos dos partículas existiese un medio, y ese medio está llenado, o está lleno precisamente por este campo clásico, ¿sí? Que es el encargado precisamente de transmitir la interacción. Este campo, entonces, transmite la interacción. Bien, pero no lo hace con una velocidad infinita por la restricción que precisamente tiene las ecuaciones de Maxwell al ser invariantes bajo las transformaciones de Lorentz. Eso de repente no lo entienden bien. Las ecuaciones de Maxwell, esto sí lo deben saber. Las ecuaciones de Maxwell son invariantes, es decir, si las transformamos, ¿sí? Permanecen de la misma manera, de la misma forma. Son invariantes bajo transformaciones de Lorentz. Bien, esta invarianza bajo transformaciones de Lorentz básicamente les dice que estas ecuaciones son correctas a la luz de la relatividad especial. Y por lo tanto, la teoría de la relatividad especial les dice que no hay objeto, ¿sí? No hay objeto físico que se mueva más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, a la velocidad de la luz se mueven los objetos que tienen masa cero, los fotones, por ejemplo. Y regresamos aquí, y entonces podríamos decir que estos campos, este campo electromagnético, transmite la interacción a una velocidad constante. Esto es clave. ¿Cuál es la velocidad? La velocidad de la luz, evidentemente. ¿Y cuál es lo clave? Que este campo ahora lo entendemos como un medio que está llenando todo el espacio. ¿Sí? Y justamente este AMU, este cuadripotencial, transmite la interacción. Newton, en la visión de Newton, las fuerzas eran acciones a distancia, perdón, acciones instantáneas, obviamente que sobrepasaban la velocidad de la luz. Esta idea de acción instantánea era la idea newtoniana. Cuando se establecen las ecuaciones de Maxwell hay ciertos detalles que de repente en el momento no se comentaron, no se entendieron así hasta que llega Einstein y comienza a ver otro punto de vista a las cosas, ¿no? Mejora nuestro entendimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque ahora la serie de relatividad especial está muy bien contrastada con los experimentos, así que podríamos decir hasta cierta forma que las ideas planteadas por él son correctas, ¿no? Hasta que tengamos una potencia para medir mejor, hacer mejores medidas, y de repente podemos encontrar una desviación en las ecuaciones, ¿no? Comencemos a ver, de momento han sido muy bien testeadas con muchos niveles de precisión. Hablo de la relatividad especial, así que sabemos que es una teoría que de momento es correcta, ¿no? La física avanza de esa manera. A veces los teóricos se adelantan postulando a la existencia de algunos objetos o haciendo alguna predicción, o a veces motivado por los propios experimentos donde aparecen cosas que no se pueden explicar con las teorías actuales y luego se les busca alguna solución futura, ¿no? Esa es la manera en que la física avanza. Bien. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí, Moisés? No, profesor, te quedando claro. ¿Sí se escucha? Sí, sí se escucha. Bien, entonces lo que ustedes tienen que terminar esta parte entendiendo es que en un campo clásico, imagínense que están en una habitación oscura y encienden un foco de luz, encienden la luz, y lo que sucede básicamente es que inmediatamente la luz va a llenar todo el espacio, ¿sí? Obviamente ilumina la habitación, pero eso es lo que hace básicamente los fotones que están en toda la habitación. Entonces, esa es la idea de un campo clásico, precisamente un campo clásico llena todo el espacio. Y así es como se transmite la interacción.
Y esa interacción no es a una velocidad instantánea, o sea, perdón, no es una velocidad infinita por encima de la velocidad de luz, sino que la velocidad es constante. Einstein aplicó estas mismas ideas cuando quiso ya formular la relatividad general y precisamente fue uno de sus experimentos que los hizo en forma mental. Se imaginó situaciones similares y lo extrapoló a lo que sucedería con, por ejemplo, con los objetos muy masivos y cómo entendemos un campo dentro de este punto de vista. ¿Sí? Obviamente la interacción o esta interacción gravitatoria tampoco es una interacción instantánea, sino es más bien hacia una velocidad, ¿no? Como una onda que se propaga en el vacío tiene que viajar a la velocidad de la luz. Obviamente que estoy hablando en vacío, ¿no? Si hay algún medio, obviamente que eso ralentiza siempre el movimiento. Bien, para, para abordar los campos como tal, los campos clásicos, podemos estudiar el formalismo de la mecánica clásica que conocemos. Con eso estamos muy bien familiarizados en este formalismo, cómo abordamos el estudio de un campo clásico. Vamos a utilizar este formalismo de los lagrangianos y hamiltonianos. Y esto de acá es bastante conocido para un físico, ya que lo estudiamos desde la de carrera, o no sé, más o menos estamos muy bien familiarizados con los lagrangianos y hamiltonianos. Es más, para nosotros como físicos, y es más, para un teórico específicamente, es muy importante trabajar, bueno, aprender a trabajar con lagrangianos, porque es la herramienta para hacer física, básicamente. Esta es nuestra herramienta con la cual hacemos física. ¿Sí? Así que para nosotros es vital de importancia conocer estos lagrangianos. Y de esto conocemos, más o menos, planteamos una función lagrangiana que va a depender normalmente de coordenadas, ¿sí? Y luego, con ayuda de las ecuaciones de Euler-Lagrange, hallamos las ecuaciones de movimiento, la dinámica de ese objeto, se pueden ver a través de las ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Y esto es lo que conocemos de la mecánica clásica. Precisamente en teoría clásica de campos, vamos a ver ese punto de vista. Vamos a plantear un lagrangiano para estudiar estos objetos que hemos dicho que son nuestros campos clásicos, ¿sí? Y luego vamos a utilizar esta maquinaria del principio de mínima acción para obtener las ecuaciones de Euler-Lagrange, pero para campos continuos, ¿sí? Entonces eso va a ser una de las primeras cosas que vamos a ver en teoría clásica de campos. Entonces aquí, para llegar a esto, utilizamos el principio de mínima acción. Al igual que lo hicimos bueno, lo hicieron ustedes en mecánica clásica en su respectivo curso. Bien. Y ahora el siguiente paso que sigue estudiar un campo clásico, una vez que ya entendimos que es un campo clásico, lo que nos queda es entender lo que es un campo cuántico.